¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy vamos a continuar con el video sobre los sargentos. En el video anterior les mostré cómo hacer la rosca al tubo para colocar el sargento. Y para eso utilizamos esta tarraja. En ese video también les menciono que íbamos a hacer un video especial para mostrarles cómo colocarles estas adaptaciones a los sargentos para así tener mayor área de prensado. Pero lo voy a ampliar un poco más para mostrarles el resto del equipo que tengo para prensar, como estos cinchos o estos ganchos, yo les llamo los pericos, que utilizamos para las uniones de la esquina principalmente, y utilizamos estas pinzas o tenazas para colocarlos. También les mostraré las prensas o las pinzas o las tenazas que tengo para prensar, lo que es la prensa tipo C, lo que es la prensa tipo F, y también los cinchos para prensar, las prensas de cincho que nos sirven para hacer o para prensar este tipo de trabajos. También podemos utilizar estos cinchos más grandes dependiendo del trabajo que necesitemos hacer. Y también les quiero mencionar las 3 medidas de sargento, de tubo, que son más útiles aquí en carpintería, por si ustedes desean comprar el tramo completo del tubo y cortarlos a las medidas y aprovecharlo de esta manera lo mejor posible. Así que comencemos. Antes de empezar, permítanme mostrarles el equipo de prensa que tengo. Tengo de diferentes formas para poder realizar los trabajos que se nos solicitan, y hay que tener suficiente. También quiero mostrarles dónde los tengo ubicados en el taller para siempre tenerlos a la mano. Debemos de ubicarles un lugar en el taller a todo el equipo de prensado, principalmente a los sargentos. Y creo que con un barrote de 2x4 colgado a la pared es suficiente para guardar los sargentos. Créanme que siempre he tenido mucho trabajo, como decía mi papá, más en mis mejores tiempos. Y para realizar el trabajo en un taller como este, debemos de tener por lo menos unos 20 sargentos disponibles en diferentes medidas, y también tener algunos tubos extras en diferentes medidas para poder realizar a plenitud el trabajo que se nos solicita. También resulta muy conveniente de vez en cuando darles una limpiada con diésel, aplicarle con diésel con un atomizador a todo el equipo de prensa, ya sea a los sargentos y a las prensas. Así, de esta manera los mantenemos lubricados, pero también con esto vamos a evitar que se les pegue mucho el pegamento. De esta manera los vamos a mantener siempre limpios y lubricados. Solo con el intento de compartir más cosas con ustedes, quiero mostrarles esta crema para limpiar las manos, principalmente cuando trabajamos con metal o con grasa. Vamos a empezar por armar el sargento, que vamos a decir que se compone de 3 partes. Lo que es la parte de arriba o la agarradera, lo que es el sargento, el tubo con rosca y lo que sería la parte de abajo, que sería la prensa. Entonces vamos a colocar la parte de arriba enroscándolo. Yo siempre les pongo un poco de aceite y después los aprieto con una llave como esta. Entonces también aquí, a la rosca de la prensa o del sargento, es conveniente ponerle un poco de aceite. Y la parte de abajo se compone de esta pieza. Esta pieza tiene un resorte y tiene 4 niveles de sujeción o de apriete. Y lo vamos a colocar por esta parte de aquí. Por esta parte lo vamos a introducir. Y lo podemos presionar de este lado o también de este lado para acomodarlo. Entonces, cada vez que nosotros queramos recorrer nuestra área de prensa, vamos a aflojar y con esto lo movemos y ya queda firme. De esta manera funciona nuestro sargento. En la parte de abajo
tiene un resorte. Tiene un resorte y tiene estos 4 niveles de sujeción. Entonces, como les digo, para recorrerlo podemos hacer esto o también podemos hacer esto. Entonces deben de evitar que estas piezas no se salgan. Deben de evitar y también que el resorte no se salga. Pero si esto les llega a suceder, no se preocupen, porque en el próximo video les voy a mostrar cómo hacer algunas reparaciones, tanto de la parte de abajo como también de la parte de arriba. Así que esperen el próximo video. Estas piezas, al moverse, vamos a decir que al ponerse en esta manera, en escala, sujetan el tubo. Por eso los tubos tienen estas marcas porque aquí, al momento de que nosotros los ponemos, esta se inclina y lo va a presionar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Así es como funciona esta prensa. A los sargentos se les pueden colocar varios accesorios. Hay unos plásticos que se insertan aquí para que al momento de prensar no se dañe la madera. Pero yo prefiero colocarles estos pedazos de triplay o de terciado, colocárselas con una cinta adhesiva, y de esta manera cuando nosotros prensamos la madera pues no se dañan por el metal. Y también se pueden colocar estos accesorios. Este otro accesorio se introduce aquí en el tubo, se vuelve a colocar la pieza de abajo, y esto nos va a servir para cuando nosotros queramos también prensar en la parte del centro de la pieza que vamos a prensar. Entonces, al momento de prensar de este lado o de esta manera, apretamos aquí y también podemos ejercer presión en el centro de las piezas que estamos prensando. Y estas piezas, para tener mayor área de prensado, se colocan de esta manera. Aquí tienen una entrada para colocar el sargento. Hacemos que coincida con este orificio, vamos a colocar el tubo y después lo enroscamos. Ya que queda firme, entonces colocamos también la parte de abajo y lo hacemos de esta misma manera. Insertamos la pieza y colocamos nuestro tubo y nos aseguramos que nuestras piezas entren perfectamente junto con el resorte, y nuestro sargento ya está listo para usarse. Y lo podemos usar en lugares donde ocupemos que el prensado no sea en la orilla, sino que sea un poco más adentro del mueble o de las piezas que vamos a prensar. Nada más por ponerles un ejemplo, si ocupamos prensar, no tengo una pieza con la que podamos hacer este ejemplo, así que vamos a tener que hacer uso de nuestra imaginación, pero vamos a pensar que necesitamos prensar un bloque de madera como este y necesitamos ejercer presión en el centro. Entonces lo hacemos de esta manera. Y vamos a decir que vamos a tener una capacidad de prensado desde la parte de abajo del tubo hasta el interior. Vamos a decir que podemos prensar hasta 6 pulgadas o hasta 15 centímetros al interior de la pieza. Esto todavía lo podemos bajar más y podemos imaginarnos que necesitamos prensar en esa parte y lo podemos hacer. Esto es muy útil principalmente cuando estamos ensamblando muebles grandes, cuando necesitamos hacer presión en el centro, podemos utilizar este tipo de sargentos. Quiero comentarles que aproximadamente hace unos 20 años producía en serie este tipo de amplificador y este tipo de bocinas. Son hechas de maderas sólidas y están unidas con ángulo 45 en todas sus uniones y no tienen absolutamente ningún clavo, simplemente están prensadas y pegadas con pegamento. Para prensarlas utilizamos las prensas de cincho, las prensas F y las extensiones para los sargentos. Como les digo, estas bocinas están unidas con ángulo 45, simplemente están prensadas y están pegadas con pegamento.
Estas bocinas tienen aproximadamente como 20 años. Y para esto pues utilizamos todo lo que teníamos a nuestro alcance para prensarlas. No tienen ningún clavo. Como les digo, utilizamos las prensas F, los cinchos, las prensas de cincho, los sargentos y las extensiones para los sargentos. Son de madera sólida. Y esto lo podemos lograr utilizando pues todo el equipo de prensado que tengamos a nuestro alcance, incluyendo hasta la cinta adhesiva. No tengo un trabajo en proceso como para poderles mostrar el uso de las diferentes prensas que utilizo, así que les voy a pedir que hagamos uso de nuestra imaginación. Por ejemplo, en el caso de la prensa F, pues nos da un poco más de alcance para poder prensar las piezas, vamos a decir, desde el centro que el sargento. Por ejemplo, en el caso de esta bocina, lo que hacíamos nosotros era unir primero el cuerpo de la bocina, unirlo con las prensas de cincho y posteriormente colocábamos la tapa de arriba y la tapa de abajo y la prensábamos de esta manera con las prensas F. También en el caso de las extensiones de los sargentos, solo les quiero mostrar la diferencia que tendría de prensa o de prensado simplemente un sargento y el alcance que puede tener la extensión del sargento. Más si tenemos algunas piezas que necesitamos pegar en el interior de los muebles o en este caso de este amplificador, pues la diferencia vamos a decir que es muy notoria. Podemos prensar mucho más al centro de las piezas y de esta manera asegurarnos que las piezas interiores también queden pegadas. Entonces, de esta manera hacemos que nuestro prensado sea más efectivo. También con estas piezas podemos ejercer un poco más de presión para que quede mejor prensada la pieza de la parte de arriba. Como les digo, esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean la diferencia y también el alcance que tienen las extensiones de los sargentos. Para armar este tipo de prensas o de este tipo de sargentos ocupamos este tubo negro de metal de 3/4 con cédula 40. Y para determinar la distancia del tubo ocupamos saber la medida que vamos a prensar y agregarle 3 pulgadas o 7.5 centímetros de cada lado, tanto de la parte de arriba como la parte de abajo del sargento. Considero yo que estas 3 medidas son las más comunes o las más usuales en carpintería. Les voy a recomendar que pueden comprar el tramo del tubo negro de cédula 40 que mide 21 pies de largo o 6 metros con 41 centímetros. Y de ese tubo corten 2 piezas de tubo de 47 pulgadas, 4 de 30 pulgadas y media y 2 de 18 pulgadas o sus equivalencias en centímetros. Entonces, con este tubo, con este sargento de 47 pulgadas podemos armar las puertas de la entrada principal o de una recámara. Esto nos da margen a armar puertas hasta de 40 pulgadas de ancho. Con este otro tubo, con este otro sargento, con el tubo de 30 pulgadas y media, podemos armar la estructura de una cocina, que son 24 pulgadas o 60 centímetros. Pero también con este podemos armar las puertas, ya sea para las cocinas o los closets. Por eso del tramo sería ideal que sacáramos 4 de estos sargentos. Y este otro sargento chico nos va a permitir ensamblar las estructuras de las alacenas o piezas hasta 30 centímetros o 12 pulgadas. Pero también este tubo es muy útil porque nos sirve para prensar las guías en las máquinas, ya sea en el router o en la sierra de mesa. Este sargento chico también es muy útil. También les voy a recomendar que principalmente al sargento con el tubo grande le hagan rosca en la parte de abajo. Esto con el propósito de poderlos unir con un niple. Los unimos con un niple y podemos obtener un sargento pues más grande para poder ensamblar piezas más largas. Yo esto lo hago ocasionalmente cuando ocupo ensamblar principalmente piezas de madera para hacer molduras largas o chambranas o coronas, en fin. Con esta forma podemos nosotros unir
los tubos y de esta manera tenemos un sargento más largo. Enseguida les mostraré cómo. Ocupo hacer la moldura para una corona, pero esta corona la ocupo que sea de 12 pies de largo. Entonces para eso uní dos tubos con un niple y los uní para unir estas dos piezas de madera para que la corona me salga limpia sin nudos. Por eso ensamblo estas piezas que van a tener una longitud de 12 pies o 144 pulgadas o 3.66 metros. Y esto solo es posible uniendo dos tubos para hacer un sargento largo. Por eso es conveniente hacerle rosca a los dos extremos de los tubos que utilizamos para los sargentos. Este tipo de prensa, de pinza o de tenaza realmente son muy útiles aquí en el taller. Son muy funcionales y nos sirven para diferentes trabajos. Podemos utilizarlas para sostener piezas que vamos a ensamblar. Nos permite sostenerlas mientras las fijamos o atornillamos por la parte de arriba. Nos permiten hacer eso, este tipo de pinzas. Se colocan fácil y se quitan fácil. También las uso para el momento de marcar dos piezas a la misma vez. También nos puede servir para pegar porque ejercen bastante presión. El uso principal que les doy es para poner los topes. Los topes al momento de cortar aquí en la sierra radial o en la sierra de guillotina. Realmente este tipo de prensa, de pinza o tenaza es muy útil y aparte también son económicas, son muy económicas, pero sobre todo que nos proporcionan una gran ayuda al momento de trabajar aquí en el taller. Y aquí tenemos este tipo de prensas que vamos a decir que son parecidas, pero también son un poco diferentes. Esta es la prensa tipo C y su nombre viene porque la prensa hace una forma de C, y esta es la prensa tipo F porque también su forma asemeja a una F. Vamos a decir que hacen la misma función, solo que estos tipos de prensas son fijas, nada más tienen esta capacidad para apretar o para prensar. Hay de diferentes medidas y la prensa tipo F es móvil y también hay de diferentes medidas. Esta me puede prensar hasta 30 centímetros y esta a 60 centímetros. Todo el equipo que nosotros tenemos para prensar o para sujetar la madera, todo es útil, nada más que pudiera tener diferentes funciones. En el caso del sargento, vamos a decir que el sargento aquí tiene una desventaja porque su distancia es menor y la prensa tipo F, vamos a decir que su distancia es mayor y puede abarcar más para prensar, ya sea en alguna pieza de madera o en un mueble. También la prensa tipo C. Esa es la gran diferencia que tienen en este tipo de prensas más chicas con referente al sargento pequeño. Y ahora tenemos las prensas de cincho. Hay de diferentes medidas. Yo tengo estas que son más pequeñas, pero también tengo estas que son más grandes y las podemos utilizar para el trabajo en la carpintería. Este tipo de prensa de cincho es especial para este tipo de trabajos que están unidos en ángulo 45 y queremos simplemente prensarlo con pegamento y no utilizar ni clavo ni tornillo, como en estas piezas que está ensamblada completamente en ángulo 45 en todos sus lados. Y para hacer este trabajo, como les dije hace un momento, utilizamos las prensas de cincho, pero también la prensa F. Y esto es muy fácil de usar. Esta prensa tiene un engrane aquí y tiene este tornillo que al darle vuelta va enrollando el cincho en el tornillo y el engrane evita que se regrese. Y el cincho o la punta o el extremo del cincho se mete por estas aberturas, por esta abertura, y la vamos a sacar por la parte de arriba y ya una vez colocado, entonces sí le damos vuelta al tornillo para ejercer presión y estirar el cincho para que apriete, así como les voy a mostrar en esta repisa de forma hexagonal. Entonces, para quitar el cincho vamos a aplastar esta palanquita y jalarlo. Entonces, como les digo, vamos a introducir el cincho en esta ranura y lo vamos a colocar en posición
y lo vamos a estirar. Ya una vez que esté estirado, entonces sí, le vamos a dar vuelta con el desarmador a este tornillo, que lo que va a hacer es enrollar esta parte del cincho en el tornillo para ejercer presión, y el engrane evita que se regrese. Son muy fuertes, realmente es un amarre muy fuerte el que ejerce al darle vuelta al tornillo, y como les repito, este engrane evita que se devuelva. Y para quitarlo simplemente quitamos esta palanca y de esta manera ya se zafa el cincho, la prensa de cincho, que como les digo es muy eficiente para armar este tipo de piezas de madera. Y también para unir, para sujetar o para pegar tenemos estos ganchos o pericos, yo les llamo. Tengo en 2 medidas y se colocan con estas pinzas o en estas tenazas. La más grande se coloca de esta manera y al abrirla la podemos colocar en la pieza que vamos a juntar, y al soltarla lo que hace el gancho es cerrarse, volver a su posición, vamos a decir, original. Y las piezas más chicas también se colocan de esta manera, se abren y al soltarlas ejercen esa presión. Este tipo de agarraderas o de prensas o de cinchos yo los utilizo principalmente al momento de armar los cuadros para fotografía o para pintura. Son muy prácticos y son muy fáciles de poner y también de quitar. Y se colocan de esta manera. Pues bien amigos, como siempre, espero que este video realmente sea muy útil para ustedes y hacerles de nuevo la invitación a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y que me apoyen mucho compartiéndolo por Facebook y por WhatsApp. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.